Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Kenneth. Bienvenido a la clase de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, José Manuel. Bienvenido. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Keren. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Como recordarán, la semana pasada estuvimos trabajando sobre la parábola, los elementos de la parábola. Hoy vamos a hacer un repaso de los elementos de la parábola y además vamos a ver la ecuación de la parábola. Hoy vamos a trabajar cuando el vértice de la parábola está en el origen. El origen, como ustedes saben, es el punto 0,0, o sea, donde se cruzan los dos ejes, el eje X con el eje Y. Bueno, entonces vamos a iniciar. Dice ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0. Vamos a dibujar una parábola así, solo como ejemplo. Pónganse que tenemos una parábola que abre hacia arriba y que pasa por el origen. Este es el vértice. Si ese es el vértice, entonces el eje de simetría tiene que ser el eje Y. Vamos a anotar acá eje de simetría. Vamos a ver esta gráfica acá. Les digo que este es el vértice. El vértice tiene las coordenadas 0,0. Entonces, como el eje de simetría tiene que pasar por el vértice. Por lo tanto, el eje de simetría va a ser Y. Escribimos entonces que el eje de simetría es el eje Y. La ecuación canónica para este caso es igual a x al cuadrado igual a 4py. En este caso, P representa a Y, pero en el foco. Vamos ahora a ubicar el foco. El foco está dentro de la parábola. O sea que si la gráfica es una que abre hacia arriba, el foco va a estar aquí adentro, ¿verdad? Vamos a colocar que por aquí está el foco. Entonces, las coordenadas del foco van a ser para X, que es el primer valor que escribimos, es 0.
porque como no se mueve ni a la izquierda del eje Y ni a la derecha, entonces X es 0. Y Y, en este caso, para diferenciar otro valor de Y en la gráfica, le colocamos el nombre de P. Por lo tanto, las coordenadas del foco son 0, P. Pero sabemos que P es el valor de Y, pero únicamente en el foco. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a escribir las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco ya las tenemos acá, es 0, P. Entonces foco es igual a 0, P. Ahora vamos a definir dónde está la directriz. La directriz está, podría decirse como atrás de la parábola. Como en este caso la parábola abre hacia arriba, entonces la directriz va a estar hacia abajo y va a estar a una distancia igual que la que existe entre el foco y el vértice. Entonces sería más o menos por aquí, estaría pasando la directriz. Que sería L. Como estamos hablando de que de aquí para acá hay una distancia en Y llamada P, entonces de aquí para acá, para la directriz, también hay una distancia llamada P, pero como es opuesto a este, le vamos a llamar menos P. Escribimos entonces que Y es igual a menos P. Luego tenemos la distancia focal. La distancia focal es la distancia que existe entre el vértice y el foco. Entonces vamos a considerar el valor absoluto de P. El valor absoluto de P. Porque como abre hacia arriba, estamos en el eje Y midiendo la distancia que hay del vértice a P y esa distancia la llamamos P. Si fuera una gráfica que abre hacia abajo, entonces sería el negativo, pero como estamos considerando distancia, es el valor absoluto de P, sería la misma, ¿verdad? No cambiaría. Y de último tenemos la longitud del lado recto. La longitud del lado recto es 4 veces la distancia que hay del vértice al foco. Y como la distancia del vértice al foco es P, entonces la longitud del lado recto es el valor absoluto de 4 veces P. Ese es en el caso de una gráfica que abre hacia arriba o también aplica para una gráfica que abre hacia abajo. Ahora vamos a ver el caso cuando la gráfica abre hacia un lado.
pero siempre vamos a considerar que el vértice está en el origen. La gráfica está en el origen, entonces aquí está el vértice, tiene las coordenadas 0,0. Si la gráfica tiene su vértice en el origen, entonces el eje de simetría sería el eje X. Por lo que escribimos aquí arriba, cuando el eje de simetría es el eje X, la ecuación canónica es muy parecida a esta, solo que en lugar de X escribimos Y al cuadrado igual a 4 veces P. Ahora ya no es Y, sino que ahora es X. Y en este caso, P es X en el foco. P representa el valor de X en el foco. ¿Y dónde está el foco? Les decía anteriormente que el foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, si la parábola abre hacia la derecha, el foco está también a la derecha. Vamos a considerar que el foco está en este punto. Este es el foco. Tiene las siguientes coordenadas. Como les decía, que aquí P es X en el foco. Entonces escribimos P, 0. ¿Quién es 0? 0 es el valor de Y. Y es 0 porque no sube ni baja, sino que está cabal en medio del eje Y. Por eso es que Y es 0 para este caso el foco. Hemos definido entonces el foco y las coordenadas del foco. Para este caso serían, foco es P en X y 0 en Y. Ahora la directriz L, eso está opuesto, como decía, como atrás del foco, de la gráfica, y está a una distancia igual que la que tenemos entre el vértice y el foco. Acá. Entonces tenemos que la directriz pasa en este punto. Esta es la directriz llamada también como L. Entonces, aquí sería que la directriz atraviesa el eje X, es X igual a menos P, porque P estamos considerándolo para X ahora. La distancia focal es la distancia que existe entre el vértice y el foco, y como en este caso se está dando en el eje X, y X lo estamos considerando como P, entonces es el valor absoluto de P. Luego la longitud del lado recto es 4 veces la distancia que existe entre el vértice y el foco, por lo que es el valor absoluto de 4P. ¿Alguna duda hasta el momento?
Vamos a hacer un ejemplo. Dice hallar la ecuación de la parábola con vértice 0,0 y directriz x igual a 3 medios. Entonces, para poder resolver este problema, lo ideal es que grafiquemos con los datos que nos están dando. Ahí tenemos el plano cartesiano. Ahora vamos a ir ubicando cada uno de los datos que nos da el problema. Dice hallar la ecuación de la parábola con vértice 0,0. El vértice está aquí. 0,0. 0 en X, 0 en Y. Y luego dice que y la directriz tiene pasa por X igual a 3 medios. Entonces, si la directriz es positiva en X, estaría del lado derecho del vértice. Vamos a ponerle escala. Bueno, tenemos entonces que este es el 1, el 2, 3, 4. Como recordarán, a la derecha son positivos, a la izquierda son negativos. Hacia arriba también son positivos. Es el eje Y. Hacia abajo son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a ubicar la directriz. Dice que la directriz L pasa por el eje X en 3 medios. 3 medios es equivalente a decir 1.5. Como es positivo, nos ubicamos en el eje X, que es X negativo, y vamos a ubicar el punto 1.5 en X. Aquí tenemos 1, 2, a la mitad sería por aquí. O sea que ahí pasa la directriz. Vamos a trazar una línea vertical para que atraviese el eje X en 1.5. Ahora, como ya sabemos por dónde pasa la directriz, vamos a determinar por dónde pasa el foco. Y vamos a determinar hacia dónde abre esta parábola. En este caso, tomen en cuenta que la directriz siempre está como atrás de la gráfica de la parábola.
y este es el vértice, entonces es de suponer que la gráfica abre hacia la izquierda, ya que más o menos sería así. Vamos a determinar el foco. El foco tiene una distancia igual a la que existe entre el vértice y directriz. Si entre el vértice y directriz hay 1.5, entre el vértice y foco también debe haber 1.5. Solo que en este caso va a ser a la izquierda. Tenemos -1, -2 a la mitad. Ahí tenemos el foco que tiene las siguientes coordenadas. P para X y 0, Y. Hemos definido la directriz, el vértice, el foco. Pero como lo que me piden es hallar la ecuación, en este caso nos vamos a ir a la tablita y la ecuación canónica cuando el eje de simetría, en este caso el eje de simetría es X, nos vamos a ubicar en la tercera columna. Cuando el eje de simetría es el eje X, la ecuación canónica es y cuadrado igual a 4px igual a 4px. Bueno, entonces necesito saber el valor de p. El valor de P es la distancia que hay del vértice al foco, perdón, sí, del vértice a la directriz o del vértice al foco. Y en este caso, la distancia que hay es 3 medios, equivalente a 1.5. Entonces, como viene hacia la izquierda, sería negativo. Vamos a escribir que y cuadrado es igual a 4, que multiplica a p, que es menos 3 medios, por x. Resolvemos entonces y tenemos que y cuadrado es igual a más por menos es menos, 4 por 3 es 12 y 1 por 2 es 2. Menos 12 medios de x, eso lo podemos simplificar. Y cuadrado es igual a menos 12 dividido 2 es 6, copiamos la variable x. Y ahí tenemos la ecuación canónica que nos piden, que y cuadrado es igual a menos 6x, y la gráfica tiene esta forma. Abre hacia la izquierda porque la directriz la tiene a la derecha. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sería lo mismo para resolver una que sería en el eje Y. Sí, muy parecido. Vamos a hacer vamos a ver el tiempo, cómo estamos. Solo que tomen en cuenta que cuando la directriz, perdón, cuando el eje de simetría es el eje Y, entonces la ecuación canónica es esta: x al cuadrado igual a 4py. Es lo mismo, solo va cambiando, ¿verdad? Que aquí es x, aquí es y. Aquí es y, aquí es x. Todo eso sería el cambio, de ahí todo lo demás es igual. Vamos a hacer otro. Creo que nos quedan como unos 10 minutos. Ya puedo borrar este. Hallar la ecuación de la parábola con vértice 0,0.
abre hacia arriba, abre hacia arriba, y su lado recto tiene 8 unidades. Aquí vamos a hallar la ecuación de la parábola con vértice 0,0, abre hacia arriba y su lado recto tiene 8 unidades. Bueno, entonces el vértice sigue siendo este punto. Dice que abre hacia arriba, entonces la gráfica nos queda más o menos así. Luego, el siguiente dato que nos dan es que tiene del lado recto 8 unidades. Como en este caso, el eje de simetría es el eje Y, porque el vértice está en el origen. Eso nos da a entender que hay 4 unidades de este lado y 4 para acá, porque el lado recto es una línea, supóngase que aquí está el foco, una línea que parte de un punto de la parábola, pasa por el vértice, llega al otro punto. Eso nos da a entender que aquí hay 4 unidades y aquí hay otras 4 unidades. Bueno, hemos definido entonces cómo es la gráfica en este caso. Aquí en la tablita pueden ver que el lado recto es equivalente a 4 veces P. Entonces, como hay 8 unidades, podemos dividir las 8 unidades dentro de 4, que es lo que representa P. Vamos a hacerlo de esta forma. Dice que 4P es el equivalente a la longitud del lado recto. Si el lado recto tiene 8 unidades, vamos a determinar el valor de P. P es igual a 8 unidades dividido 4. P es igual a 2. Este dato nos va a servir para determinar la ecuación. Nos vamos a ubicar en la columna número 2, donde el eje de simetría es el eje Y. Es este. Y copiamos la ecuación canónica, que es x al cuadrado igual a 4py. Ahora que ya sabemos el valor de p, que es 2, simplemente sustituimos y tenemos que x al cuadrado es igual a 4 que multiplica a p, que p es 2 por y. X al cuadrado es igual a x al cuadrado es igual a 4 por 2, 8y. Y esa es la ecuación que nos piden. Tenemos entonces la representación gráfica, que es esta. Y tenemos la ecuación canónica. Bien, les voy a dejar en la pizarra, les voy a anotar los problemas que ustedes van a resolver.
son de la página 218. Tarea, página 218, ejercicios 6 y 7, y van a hallar la ecuación de la parábola, van a hallarla y graficar. Este va a ser uno como extra, este no aparece en el libro. Hallar la ecuación de la parábola y graficarla. Y el vértice es 0,0 y la directriz pasa atravesando el eje X en X igual a 8/5. Ahí tienen entonces los ejercicios que van a resolver. Está en la página 218, el ejercicio 6 y 7. Y el tercer ejercicio va a ser hallar la ecuación de la parábola y graficarla. Y el vértice está en el origen, o sea, 0,0. La directriz atraviesa el eje X en 8/5. ¿Alguna pregunta? Bueno, en vista de que no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase. Gracias por haber asistido y nos vemos en la siguiente clase. Pasen feliz tarde, se cuidan. Aló.